Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy regresa al podcast Val Muñoz de Bustillo. El tema que me propuso para esta charla es lo que llamamos la culpa de Occidente y se refiere a la paradoja de que a pesar de ser una de las culturas que más libertad y progreso ha generado en la historia de la humanidad, si no la que más, es también una de las más criticadas, incluso desde los propios occidentales. Me pareció un tema que merecía la pena ser explorado, sabiendo que puede ser polémico, como han sido otros temas pasados que hemos cubierto, pero aplicando la razón y el sentido común, creo que salió finalmente una charla interesante donde exploramos muchas cosas. Val resume al principio las distintas explicaciones o propuestas más aceptadas sobre por qué Occidente acaparó tanto poder. Vemos por qué sentimos más culpa que otras civilizaciones o sociedades con valores mucho más cuestionables que los nuestros. Le pregunto a Val si cree que Occidente debería pedir perdón y hacer reparaciones a sus antiguas colonias, y de paso hablamos brevemente sobre conceptos como la meritocracia y el libre albedrío. Es una charla distinta, pero que espero que os haga pensar, así que no os la perdáis. Y si os gusta explorar ideas como las que tocaremos hoy u otras muchas, os recomiendo echar un vistazo al proyecto de Val, la biblioteca Polímatas, que os permite entender mejor y desgranar los 50 mejores libros para entender el mundo. Ofrece varios niveles de suscripción mensual en función de lo que queráis acceder, pero tienen fichas, resúmenes, vídeos, charlas, debates sobre los libros, comunidad en Telegram y en definitiva es un gran espacio para los amantes de los libros y las buenas ideas en general. Podéis echar un vistazo al proyecto en polímatas.com con Y, Polímatas, P-O-L-Y-M-A-T-A-S. Tenéis en el menú la opción de biblioteca y con el código revolucionario75 en mayúsculas y con número, revolucionario75, tendréis un 75% de descuento en el primer mes. Y recordad también que el 23 de abril tendremos la sesión en vivo sobre entrenamiento de fuerza e hipertrofia dentro del programa Momentum, y el lunes 28 arrancan las 9 semanas de entrenamiento de fuerza e hipertrofia más específico para quienes queráis progresar en este objetivo los próximos meses. Si ya estáis dentro de Momentum, está todo incluido, y si no, podéis ver el detalle en fitnessrevolucionario.com/momentum y está el enlace también en las notas del episodio. Y sin más, damos la bienvenida a Val Muñoz de Bustillo. Bienvenido de nuevo al podcast, Val, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar de nuevo una vez más contigo. Una vez más y tocando otra vez temas polémicos. Solo me llamas para eso, ¿eh? Es lo que tú propusiste, ¿eh? Fue tu idea, así que la primera pregunta de hecho sería ¿por qué elegiste este tema de la culpa de Occidente? Pues yo creo que es la típica cosa que me venía rondando desde hace muchos años en la cabeza, y el otro día mi chica Mariana pues me lo preguntó. Oye, ¿por qué los occidentales, siendo una sociedad pues libre, democrática, justa en general, ¿por qué tenemos tanta culpa? O sea, ¿por qué se nos culpa desde fuera, desde otras sociedades, y por qué nosotros mismos desde dentro nos autosaboteamos y nos criticamos? Y me pareció una pregunta muy buena, así que me puse a investigar un poco y bueno, pues saqué algunas conclusiones temporales, digamos, porque igual dentro de 2 años pienso otra cosa, pero de momento... Sí, creo que una parte de la conversación va a ser más objetiva, ¿no? Sin sentar cátedra tampoco, pero haremos un repaso de cómo hemos llegado hasta aquí, de cómo Occidente se ha convertido en lo que es, y después, bueno, habrá una parte más subjetiva de opiniones, de cómo vemos este tema de la culpa, pero dado que vamos a hablar de Occidente, empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es Occidente o cómo lo definimos? Bueno, como todo este tipo de palabras tienen 1000 definiciones, pero yo creo que una muy práctica para nosotros es una región del mundo ahora mismo, ¿no? Es, digamos, un conjunto de países, el principal Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, es lo que más o menos por consenso se suele denominar Occidente, aunque luego hay otras regiones del mundo que podrían cumplir con algunos requisitos, como vamos a ver luego, que es Latinoamérica, algunas partes de Latinoamérica, y quizá también Japón, Corea del Sur, estos países que están ahora muy desarrollados, que son democráticos. Eso es, digamos, la definición geográfica, ¿no? Pero luego hay una definición más cultural, que es que son todos aquellos países que hemos heredado la cultura grecolatina, la cultura de la Iglesia Católica, del protestantismo, luego en adelante, y que a día de hoy, pues en general somos países prósperos, somos países democráticos, libres, y bueno, pues yo creo que esa es una definición bastante que nos puede servir para el programa de hoy. Metes entonces a LATAM en la definición, ¿no? Ahí hay... ¿O hay debate? Hay debate, porque obviamente LATAM viene de países que son de Occidente, o sea, al final han sido colonias de principalmente Portugal y España. Lo que pasa es que LATAM luego tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Porque también tiene muchas influencias de África, indígenas. Por lo tanto, su cultura a día de hoy se puede parecer en cierto modo a la española o a la portuguesa, pero en cierto modo es muy diferente también, ¿no?
Y luego además tiene una historia diferente en cuanto a que han sido países menos democráticos, menos globales, que poco a poco obviamente se van incorporando, ¿no? Pero yo a día de hoy los pondría ahí en una especie de punto intermedio. Sí, aunque necesitamos usar etiquetas para entendernos, podríamos ver el concepto de Occidente como un espectro más que como algo binario, ¿no? Y en ese espectro, pues creo que España se parece más a Latinoamérica en muchos aspectos que a Alemania, a otros países de Europa, ¿no? Y quizás nos unen más cosas también. O sea, quizás la diferencia principal es que Latinoamérica, por ese pasado de colonias o civilizaciones indígenas, pues podría tener o sería entendible pues cierto resentimiento, ¿no? O tenemos el conflicto, creo que se puede llamar conflicto con México, ¿no? Que la presidenta de México exigía hace poco una disculpa a España, que pida perdón, incluso que haga reparaciones. Y bueno, por eso si bien parte de Latinoamérica cumple los criterios para considerarse Occidente, pues quizás ese pasado con las antiguas potencias europeas como España, bueno, complica el asunto, ¿no? Pero bueno, continuando con el contexto, podríamos decir que Occidente ha traído más prosperidad, libertad, justicia que cualquier otra región del mundo y sin embargo es la región más criticada, no solo desde fuera, sino muchas veces desde los propios intelectuales occidentales, ¿no? ¿Por qué crees que es esto? Bueno, luego lo vamos a desarrollar en profundidad. Yo creo que uno de los factores principales es simplemente por el hecho de que a día de hoy Occidente tiene gran parte del poder a nivel cultural y económico en el mundo. Y el poder siempre atrae críticas, igual que a los políticos los criticamos, a los grandes empresarios los criticamos. O sea, es algo bastante natural y, en cierto modo, pues somos unos privilegiados y el recibir críticas es hasta cierto punto un privilegio, ¿no? Porque el que está en el fondo del fango pues no recibe críticas. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores. Pero hay muchos otros que hablaremos luego, ¿no? Por ejemplo, toda la historia colonial europea, que está muy reciente, porque no hemos de olvidar que todavía hay ciertas colonias en el mundo, que zonas como Hong Kong se han descolonizado hace muy poco tiempo y que España, por ejemplo, tenía el Sáhara Occidental hasta los años 70. O sea que es una cosa muy reciente y que, lógicamente, por la historia colonial, que ha sido en muchos casos muy dañina para esas regiones, pues hay una crítica muy legítima también. La primera causa que dabas es simplemente que Occidente es más poderosa que otras regiones o culturas y el poder siempre atrae críticas. Y la pregunta aquí sería cómo llegó Occidente a acumular tanto poder, ¿no? ¿Qué grandes factores contribuyeron? Es una pregunta muy, muy profunda y muy larga, pero bueno, yo te voy contando y veme interrumpiendo para que no sea tampoco un monólogo. Yo para explicar esto me baso en dos tesis. La tesis de Jared Diamond, de Armas, Gérmenes y Acero, que es un libro que está en la Biblioteca Polímata, y la tesis de Joseph Henrich, que es un antropólogo y biólogo evolucionista, creo también, que tiene un libro que se llama Las personas más raras del mundo, un tochaco que tú tienes por aquí, de 850 páginas, que, pues digamos que continúa la tesis de Diamond. ¿Qué es lo que dice Diamond? Diamond es lo que le llaman un determinista geográfico. Él piensa que la geografía es lo que más impacto ha tenido en que unas sociedades progresen y otras no. Y él lo que dice es que la zona de Oriente Medio, lo que a día de hoy es Irak, Siria y toda esa zona, pues fue un cónclave especialmente interesante para muchas cosas. ¿Para qué? Bueno, cuando se desarrolló la agricultura, en esa zona, por ejemplo, estaba el trigo y estaba la cebada. Eran dos, no eran cultivos en ese momento, eran salvajes. Y el trigo y la cebada son muy productivos, son muy ricos. O sea, por ejemplo, el trigo tiene mucha proteína, cosa que el maíz en América pues no la tiene, por ejemplo. Y entonces era una zona en la que se podía cultivar ese tipo de plantas que eran muy buenas. Luego, otra de las cosas que dice es que Euroasia tiene una orientación este-oeste. ¿Por qué esto es importante? Porque tú, por ejemplo, puedes cultivar en una región y te vas hacia la derecha, ¿no? Hacia el oeste o hacia el este, y básicamente vas a poder cultivarlo igualmente, porque el clima es muy parecido, los ecosistemas son muy parecidos, entonces te puedes expandir rápidamente. ¿Qué ocurre en África y en América? Pues que al tener una orientación principalmente norte-sur, cuando tú bajas o subes, lo que te encuentras son con climas diferentes. Y entonces lo que tú podías plantar en una zona ya no la puedes plantar en otra. Y eso hace que se ralentice muchísimo lo que es la progresión y la migración, ¿no? Luego, lo bueno que tenía esa zona también del creciente fértil es que tenía cabras, tenía ovejas y tenía vacas, que a día de hoy los vemos como animales domésticos, pero no hay que olvidar que antiguamente eran animales salvajes. Estos animales, al ser gregarios,
tenían una predisposición a moverse en manada y a ser controlados mucho mejor que otros animales de otras zonas del mundo. Por ejemplo, los africanos tienen muy mala suerte porque tienen a las cebras que se parecen a los caballos, pero los caballos se pueden amansar y las cebras es imposible hacerlo. Es que la mayoría de los animales no son domesticables. No se pueden domesticar, que esto es una cosa que a veces no lo pensamos, que pensamos que podemos coger cualquier animal y domesticarlo. No. O sea, un búfalo, por ejemplo, africano, intenta domesticarlo. Es imposible. Es gregario, pero es muy agresivo. El hipopótamo, el elefante se puede, pero no se puede. Es muy complicado. Por ejemplo, en América tienen la llama, pero no tienen nada más. Entonces, en Europa, o sea, en Eurasia, mejor dicho, pues teníamos muchos animales domesticables también. Y eso fue una ventaja inicial brutal. ¿Qué supone eso? Pues que de repente tú puedas empezar a crear mucha más densidad de población, ciudades. Simplemente al tener más gente, tú puedes tener ejércitos más grandes y eso te da mucho poder. Con lo cual puedes subyugar al resto. Y esa es la tesis de Diamond, básicamente. O sea, que inicialmente tuvimos una ventaja muy grande. Y también está la parte de gérmenes, ¿no? Uno de los elementos del título del libro de Jared Diamond, en el sentido de que cuando los españoles llegaron a América, sus gérmenes, sobre todo la viruela, mataba a los indígenas y los españoles estaban ya inmunizados, ¿no? Pero si hubiera sido al revés, habrían tenido muchos más problemas para conquistar esa zona. Claro, nosotros cuando fuimos a América teníamos varias ventajas muy, muy grandes. Una era una cuestión tecnológica. Teníamos, por ejemplo, los barcos para ir hasta allí. Teníamos espadas, cosa que los aztecas no tenían. Y luego lo que tú dices que es fundamental, que es que llevábamos unos virus contra los que ellos no estaban preparados y bacterias. Entonces eso mató a muchísima población. Los caballos. Los caballos es el arma de guerra más importante de la historia. A día de hoy se nos ha olvidado, pero los caballos hasta hace 2 días, hasta la Primera Guerra Mundial, eran fundamentales. Ellos no conocían a los caballos y de repente veían a un tío con una espada y un caballo gigantesco que se lanzaba sobre ellos y eso les aterraba. Entonces, bueno, pues esa ventaja inicial pues explica por qué Cortés con 4 gatos pudo dominar a un imperio prácticamente. Y hay muchas más cosas, ¿no? Sí. Por destacar alguna relacionada con el tema de hoy, y es que algunas personas tienen esta fantasía de que había unos indígenas viviendo en paz y armonía y llegaron los malvados españoles a conquistarles y evidentemente esto no fue así, ¿no? Igual que en Europa estábamos en constantes guerras y peleas entre nosotros, también estaban ellos entre los distintos pueblos y quizá los más poderosos sean los aztecas y eran los que más esclavizaban a sus vecinos, sin contar con los sacrificios humanos, y por eso muchos pueblos indígenas se aliaron con los españoles para intentar derrotar a los aztecas, ¿no? Y esto fue clave, o sea, porque si no, por mucha ventaja tecnológica que hubieran tenido los españoles, unos pocos cientos de hombres jamás hubieran podido conquistar a millones de habitantes de una zona tan vasta, ¿no? Y esas alianzas fueron clave también. Claro, consiguieron alianzas gracias a que los aztecas no eran muy buenos vecinos, precisamente. Claro, y nadie exige hoy a los descendientes de los aztecas que pidan perdón por lo que hicieron a sus vecinos, ¿no? Pero bueno, esa teoría de Jared Diamond tiene mucho sentido, tiene mucho respaldo, y está después la de Henrich, que mencionabas, en su libro Las personas más raras del mundo, y lo de raro viene del inglés de Weird, W-E-I-R-D, que es de Western, Educated, Industrialized, Rich y Democratic, o sea, occidental, educados, industrializados, ricos y democráticos, y su propuesta es que todo esto produjo con el tiempo grandes cambios en nuestra psicología. A ver si nos puedes resumir esto. Básicamente, Henrich, que dio un curso de Diamond, o sea, dio un curso en la universidad basándose en las enseñanzas de Diamond, él las compra. Lo que pasa es que dice, estas explicaciones son muy válidas, digamos, hasta la antigüedad, hasta incluso, si me apuras, al principio de la Edad Media, pero llega un momento en el que esto no explica por qué Europa de repente y no Oriente Medio es la que coge más poder. Porque Oriente Medio tuvo mucho poder, pero a partir de la Edad Media empieza a disminuir ese poder, ¿no? ¿Por qué ocurre? Bueno, según Diamond, o sea, según Henrich, que tiene una tesis que realmente es muy loca cuando la escuchas por primera vez, es que se produjo un cambio gradual durante la Edad Media en la psicología de los europeos. ¿En qué consistió ese cambio? Pues básicamente, o sea, por no complicar mucho aquí en el podcast, es que pasamos de ser muy tribales, lo principal era el clan, la tribu, el linaje. O sea, nosotros no éramos Marcos y Val, éramos el hijo de tal y de la tribu tal. O sea, no teníamos una individualidad, igual que en muchas zonas del mundo a día de hoy no se tiene esa individualidad. Y pasamos a ser individuos por derecho propio que reclamaban unos derechos individuales que además querían destacar, que querían innovar, que querían viajar. Y eso promovió una serie de situaciones
como la ciencia, la tecnología, la innovación, que en otras zonas del mundo no se promovieron. ¿Y esto por qué ocurrió? Bueno, según Henrich, lo que dice es que la Iglesia Católica empezó a realizar distintos cambios entre sus fieles, sobre todo prohibiciones. Para empezar, antiguamente era muy habitual que un hombre que tuviese poder y dinero tuviese muchas mujeres. La poligamia es muy habitual en todas las sociedades de toda la historia. Bueno, pues la Iglesia Católica dijo que se acabó eso, de la poligamia. Luego, era muy habitual también que la gente se casase dentro de su propio grupo, y eso incluía casarse con primos, casarse con sobrinos, con tías, algo que a día de hoy nos pueda parecer una aberración de que un tío se casase con una sobrina. Eso ocurría. La Iglesia Católica dice que no, y de hecho llega a prohibir hasta los casamientos hasta los primos séptimos en un momento de la historia. Esto es una barbaridad, porque primo séptimo, igual tú eres primo séptimo mío. ¿Qué promueve eso? Que la gente salga de la cueva, salga de su tribu, de su clan, y tenga que ir a buscar pareja fuera, a crear una familia fuera. Eso divide a los clanes y les quita mucho poder. Esto, todos hemos visto Juego de Tronos, los clanes, ¿no? El poder que tienen los clanes. Bueno, pues eso está basado en hechos reales. Eso era así. A partir de la Edad Media, según vamos avanzando hacia la Edad Moderna, eso se va diluyendo. No es una cosa de un día para otro, pero se va diluyendo. Y eso provoca una serie de cambios psicológicos en las personas muy importantes. Por ejemplo, nos volvemos mucho más analíticos, que es algo fundamental para hacer ciencia. Nos volvemos mucho más impersonales, en el sentido de que yo soy capaz de confiar en una persona que viene de viaje de un sitio de 500 kilómetros, cuando una persona que está, digamos, en una mentalidad más tribal y de clan no confía. Prefiere hacer negocios con su primo, aunque sean peores negocios, que hacerlo con un tío que viene de otra ciudad o de otro pueblo. Este tipo de mentalidad promueve, por ejemplo, el mercado, lo que llamamos el mercado a día de hoy, que es el mercado impersonal, que es el mercadear con cualquiera, con el que te dé la mejor oferta y el mejor producto. Y claro, eso de repente abre un mundo enorme. Entonces, bueno, pues va cambiando esta mentalidad y de repente pues nos separamos mucho a nivel psicológico. De hecho, si tú vas a cualquier región del mundo, puede ser un pueblo de Colombia, puede ser un pueblo de China o en África, la mentalidad, ya no la cultura, no, la propia psicología de la gente es muy diferente. Ellos se ven como parte de un todo. Ellos ven el mundo de una forma mucho más holística. Nosotros lo vemos de una manera mucho más individual y analítica. Y esto, para lo que viene luego, que es todo el progreso de la revolución científica e industrial, es muy importante. Sí, me llamó la atención del libro de Henrich que explicaba que en el mundo occidental, cuando nos preguntan quiénes somos, respondemos con lo que hacemos, ¿no? Soy tal, soy ingeniero, trabajo en esto, mientras que en esas culturas que no han atravesado esos cambios, su respuesta tiene más que ver con su posición en el clan, con su relación con el grupo, ¿no? Pues soy el hijo de Pepito, de la familia no sé qué, esa es su identificación. Y es algo básico, pero que ya refleja una diferencia psicológica profunda, ¿no? Y después cosas como prohibir que un hombre se case con muchas mujeres, pues nos hace más pacíficos, porque en esas culturas los hombres tenían incentivos muy fuertes para competir, porque los hombres que no competían no se apareaban, ¿no? Muchos más hombres morían sin aparearse o sin dejar descendencia que mujeres. Pero claro, si ya la Iglesia te dice que solo puedes tener una mujer y ya la tienes, pues no hay ese incentivo para acumular más mujeres, ¿no? Y por tanto se redujo la violencia, que no sé si sería el objetivo de esa prohibición divina, entre comillas, pero sin duda redujo la competición y la violencia. Es muy curioso porque otra cosa que hace, por ejemplo, la Iglesia, que es muy, muy positivo para la mujer, es que le da derecho a la mujer a elegir. Es decir, lo que conocemos a día de hoy como la pareja romántica viene de ahí, curiosamente, de la Iglesia, porque antes tú te casabas con quien te decía tu padre o tu abuelo. Y de repente, no, la mujer ya empieza a tener algo de voz, no digo mucha, pero algo de voz, y el matrimonio católico tiene que ser consentido por las dos partes. Con lo cual, otra cosa que es súper importante a nivel económico es que la herencia pasa de ser del clan al clan a ser de mí hacia mi hijo. Y si no tengo hijos, ¿a quién va? A la Iglesia. La Iglesia acumuló muchísimo poder, tierras y dinero gracias a esos cambios en el sistema de herencias, por ejemplo. Y luego viene Martín Lutero, que a todos nos sonará de haberlo estudiado en el instituto, que es este monje, este fraile, que está muy cabreado con el Papa y con la Iglesia en ese momento. Y él lo que dice es que no tenemos por qué comunicarnos con Dios a través de los obispos y a través del Papa, sino que cada persona debe comunicarse con Dios por sí misma. Entonces crea esta secta que inicialmente es una secta, el protestantismo, que crea una vía directa con Dios. ¿Y eso qué supone?
que antiguamente, en esa época estamos hablando, solo la aristocracia y el clero sabía leer, ¿vale? Era algo muy raro. Y de repente la gente le dicen, tienes que leer tú la Biblia por tu cuenta e interpretarla tú. Por lo tanto, en esos países que se empiezan a hacer más protestantes, principalmente Países Bajos y Alemania, empiezan a conseguir unas tasas de alfabetización brutales en muy poco tiempo. Y eso marca una diferencia muy grande con los países católicos, que tardan muchísimo más. Mismamente España e Italia, hasta hace 50, 60 años, eran prácticamente analfabetos. O sea, muy poca gente. Yo, de hecho, recuerdo perfectamente cuando era pequeño, en el pueblo donde yo vivía, había muchos abuelos que no sabían leer. El protestantismo, digamos, que da una vuelta de tuerca más a ese pensamiento más individualista, de yo me comunico directamente con Dios, además me alfabetizo, con lo cual eso me da, digamos, mayor poder, ¿no? En muchos sentidos, y Heinrich opina que es una vuelta de tuerca más a esta psicología weird de la que hablábamos, que promueve todo ese progreso. Que aquí hay mucho debate de si realmente los países protestantes han sido más ricos o no gracias al protestantismo. Yo personalmente, por lo que he leído, creo que sí, que eso ha tenido que ser una ventaja necesariamente. Pero bueno, hay debate abierto. Sí, y de nuevo serán muchas cosas, ¿no? Pero tiene sentido que una población con más tasas de alfabetización progrese más. Quizás también había diferencias en la ética del trabajo, ¿no? Como que el protestantismo veía el trabajo duro y el ahorro y el éxito material como una forma de acercarse a Dios, ¿no? Que quizás no era así en las sociedades católicas romanas. Y bueno, aquí ya se produjo una separación importante a nivel psicológico, incluso entre la cultura occidental y otras. Y bueno, hay culturas todavía donde es normal que los padres elijan con quién se casan los hijos, sobre todo las hijas, o que se casen primos, ¿no? Lo cual a nivel genético es peligroso. Si es muy cercano, puede llegar a haber problemas. Sí, sí. Y esto en Occidente o en España ocurría sobre todo en familias de la realeza, ¿no? Y hay casos en España de problemas, de reyes con problemas, pero por suerte ya es poco común. Bueno, realmente en culturas occidentales a día de hoy, el matrimonio entre primos, bueno, hay alguno por ahí, pero muy poco. Que los padres elijan con quién te casas es muy raro. A no ser que tú pertenezcas a alguna subcultura dentro de Occidente, que puede ocurrir perfectamente. No sé si es el caso de los gitanos, por ejemplo, no tengo ni idea, o de alguna subcultura de estas que están ahí. El tema del incesto es muy interesante, porque incluso antes de la Iglesia Católica ya había mecanismos para que el incesto se redujese al máximo. Porque eso, digamos, biológicamente nuestro cuerpo siempre ha sabido que no es muy bueno estar teniendo hijos con tu hermano, por ejemplo, ¿no? Con el caso más extremo. Entonces siempre se han buscado mecanismos de salir de la tribu para, aunque sea puntualmente, para buscar parejas fuera de la tribu. Sí, sí. Incluso muchos animales tienen ese impulso de separarse de la camada y de no procrear con los animales con los que se crían precisamente por eso, ¿no? Y bueno, con todo esto que has explicado, Occidente ya había acumulado mucho poder y quizás la siguiente vuelta de tuerca que le ayudó fue el colonialismo, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Claro, lo que ha ocurrido desde la antigüedad hasta la época esta después de la Edad Media, el Renacimiento y demás, es que Occidente consigue una ventaja. Pero cuidado, en el Renacimiento, en el 1500, 1600, Occidente no era la zona más rica del mundo. Teníamos a la India, teníamos a la China, que eran muy poderosos a nivel de PIB. De hecho, eran más importantes porque tenían muchísima población. Lo que pasa es que, bueno, luego Occidente tiene esas ventajas de la Iglesia Católica de las que hemos hablado que le hacen poco a poco sacar la cabeza. Y entonces ese poderío militar y cultural se traduce en ¿qué? Pues lo que han hecho las sociedades durante toda la historia, que no es nuevo. Porque hablamos del colonialismo y todo el mundo piensa en el colonialismo español, británico, portugués, holandés, y no piensa en el colonialismo romano, el colonialismo chino, o sea, porque el imperialismo y el colonialismo en realidad son dos palabras, pero que están muy mezcladas entre sí. Es muy difícil diferenciar imperialismo de colonialismo. No sé si tú tienes una diferenciación muy clara, pero imperialismo se suele asociar también a lo que es una influencia que no es militar. Por ejemplo, el imperialismo a día de hoy estadounidense, ¿no? Se podría hablar de una influencia que es cultural también, no solo militar, y no tiene por qué invadir. Pero vamos, que los imperios han existido durante toda la historia en cuanto se ha acumulado población. Entonces, bueno, se habla ahora del colonialismo como lo que hicimos los europeos, pero hay que recordar que colonialismo ha habido siempre y que es algo, digamos, muy natural, no bueno, pero natural. Entonces, el colonialismo, por supuesto, entre el 1500 y pico y ahora, y a día de hoy, lo que hace es generar todavía mayor desigualdad porque los países europeos
van a otras zonas del mundo y expolian básicamente lo que hay ahí, tanto recursos como personas. No olvidemos todo el movimiento de esclavos que hay. Entonces, eso es una de las razones, obviamente, que yo cuando me puse a investigar dije, pues aquí está uno de los grandes, el elefante en la habitación es el colonialismo. Porque si no, yo creo que a Occidente se le vería como, vale, son muy poderosos, pero han conseguido ese poder gracias a sus propios méritos, ¿no? Pues a crear artistas, a crear genios, invenciones tecnológicas. Pero todo ahora se enfoca en el colonialismo, lo cual es injusto también, porque es una cosa más, es uno de los pilares, obviamente, del desarrollo de Occidente, pero ni mucho menos el único pilar. Y de hecho hay algunos historiadores que también objetan, que en un mundo paralelo en el que nos hubiésemos desarrollado sin colonialismo, ¿qué habría pasado? Por ejemplo, se dice mucho que España le perjudicó a la larga tener mucho oro y plata del Potosí, ¿no? Pues toda la inflación, todo esto, el no desarrollarse por otros lados. Todos sabemos a día de hoy países que tienen muchísimos recursos y van en contra suyo. Venezuela, por ejemplo. La llamada maldición de los recursos. La maldición de los recursos. Entonces, bueno, realmente no sabemos qué habría pasado. Lo que sí que está claro es que iba a decir oprimimos, mira, como si yo hubiese estado ahí, ¿no? Pero Occidente oprimió a África, a América y demás y sacó ventaja. Entonces, esto es un hecho. Sí, o sea, la gran pregunta es qué hubiera pasado en esas zonas si Occidente no se hubiera inmiscuido, ¿no? O sea, ¿cómo estaría América hoy si no hubieran llegado nunca los europeos? Es imposible saberlo, obviamente, pero seguramente no habrían desarrollado el poder y la prosperidad de Occidente, porque, como hemos visto, tienen que pasar muchas cosas. O sea, tienen que combinarse factores geográficos, sociales, psicológicos, para que se genere esa riqueza, ¿no? O sea, como dicen, la pobreza no necesita explicación, es la condición humana básica. Lo que hay que explicar es la riqueza, es el progreso, es la tecnología, es la acumulación de recursos, porque durante el 95% de nuestra existencia como especie no teníamos nada de esto. Y cosas terribles como la trata de esclavos tampoco lo ha inventado Occidente. O sea, es algo que ha existido siempre. Bueno, siempre no. O sea, en las sociedades cazadoras-recolectoras no habría esclavos como tal, pero habría que ver también dónde ponemos el inicio de Occidente, ¿no? Yo creo no, es lo que dicen los historiadores, podríamos decir en la Grecia clásica. Podríamos decir que es también un poco por los valores, porque al final, ¿de qué hablamos los occidentales todo el día? De Platón y Aristóteles. Ajá. Bueno, pues mucho antes de eso, de Platón y Aristóteles, desde el antiguo Egipto y sus pirámides y desde la revolución agrícola, seguramente ya existía esclavitud, ¿vale? No es un invento de Occidente. Y quizás estudiando la historia, la conclusión principal o una de las conclusiones es que casi todas las sociedades que acumularon poder lo usaron para subyugar, para oprimir o para sacar ventaja del resto, ¿no? Sí, de hecho, probablemente de los pocos contraejemplos, son los ejemplos modernos. O sea, pese a que somos tan catastrofistas con el mundo en el que vivimos, que tiene una psicología en gran parte weird, respeta en gran medida los derechos humanos, que es un invento occidental y que viene a decir, oye, tú, aunque tengas mucho poder, no puedes venir y machacarme a mí y quitarme mi territorio. Y, por ejemplo, países como Estados Unidos, que han tenido muchísimo poder en el último siglo, por mucho que les llamemos imperialistas y que hayan influido muchísimo en América Latina, en Vietnam, Corea, Rusia, etcétera, ¿cuánto territorio ha ganado Estados Unidos en los últimos 100 años? Sí, aunque eso podría darse la vuelta con Trump. Con Groenlandia. Sí, puede ser. Lo que quiero decir con esto es que estamos en un momento excepcional de la historia en el que precisamente estos valores occidentales nos autolimitan. O sea, estas instituciones que hemos creado, la democracia, los derechos humanos, esto que mucha gente se ríe de ello, ¿no? Y este cinismo muchas veces de haber vivido en una época muy buena de la historia, claro, porque si hubiésemos vivido en la Edad Media, pues no nos reiríamos tanto. Entonces, yo creo que esto es algo digno de valorar y de pensar sobre ello, porque a veces se nos olvida. Totalmente. Y quizá a veces la crítica viene por la hipocresía occidental, ¿no? En el sentido de que presumimos de unos valores que no siempre cumplimos, ¿no? Lo cual es cierto muchas veces, es una crítica válida, pero al menos tenemos un estándar contra el que medirnos, ¿no? Mientras que hay sociedades que no solo no se marcan ese estándar, sino que ni siquiera aceptan o rechazan nuestros valores, ¿no? Rechazan valores como la democracia, como la libertad. Y esto abre otro melón que luego podemos comentar, pero los valores no son algo estático,
van evolucionando y si aceptamos que nuestros valores actuales son mejores que los que teníamos hace 100 años, que creo que sí, ¿no? Antes las mujeres no podían votar o en España hace 50 años había una dictadura, pues si hemos progresado en cuanto a valores, quiere decir que nuestros valores son mejores que los de otras sociedades. Y esto puede chocar a muchas personas que ven los valores como subjetivos, que en parte es verdad, ¿vale? Pero creo que hay una parte objetiva y que hay sociedades que critican a Occidente y cuyos valores son objetivamente peores, ¿no? Y como decías, quizás usan los límites que nos imponen nuestros valores contra nosotros mismos. Y quizá la culpa se pueda ver como una herramienta en este sentido, ¿no? Pero bueno, luego podemos hablar de esto. Antes, por seguir avanzando, quería preguntarte ya sobre las demandas concretas de algunas sociedades o países que piden o exigen a Occidente reparaciones, ¿no? Que pague o repare el daño que ha hecho históricamente. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo iría a un paso previo, que es aquellos que dicen que debemos pedir perdón, ¿no? Porque la reparación es una cosa y el perdón es otra. La opinión que tengo sobre este punto en concreto es que nosotros no tenemos deber de pedir perdón. O sea, tú y yo no tenemos que pedir perdón a nadie porque tú y yo no hemos hecho daño a nadie. Entonces, el perdón es una herramienta para cuando yo te hago algo malo a ti, yo te pido perdón para volver a equilibrar, ¿no? Esa situación. Pero yo qué tengo que ver con Hernán Cortés, o sea, de hecho, es que podría ser de otro país perfectamente. Es que, bueno, Colón era italiano en el fondo. O sea, que es una cosa tan absurda. Lo que pasa es que a veces en estos debates se nos olvidan las cosas más básicas, ¿no? Que es, realmente yo tengo que pedir perdón, ya no por algo que haya hecho un señor que nació en un sitio de España hace 500 años, sino por algo que ha hecho el presidente de mi gobierno, que yo no decido lo que hace. Yo no tengo que pedir, o sea, si nosotros nos metemos en una guerra, digo nosotros como España, yo no tengo ninguna culpa de eso. Esto yo creo que, para empezar, es como un básico, pero creo que hay que decirlo. El tema de la reparación es diferente, en mi opinión, es un poco diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros es verdad que hemos conseguido una ventaja, o sea, si yo, por ejemplo, consigo una ventaja respecto a ti, bueno, mejor dicho, mi padre, ¿no? Le quita el terreno a tu padre y yo luego tengo un terreno de maravilla y tú estás en la mugre ahí, yo realmente no te he hecho nada, pero estoy disfrutando de una vida muy buena y tú de una vida muy mala. Y aparentemente yo lo hago gracias a algo malo que hizo mi padre, perdón. O sea, no tienes la culpa, pero tienes cierta responsabilidad por resarcir. No tanto responsabilidad, yo lo veo más de la siguiente manera. Yo lo veo como una especie de deber moral. Es decir, deber moral no por lo que hicieron mis antepasados, sino porque hay gente que está muy mal y yo estoy muy bien y tengo la capacidad de hacer algo bueno por esa gente. Y encima da la casualidad de que yo estoy muy bien en parte porque ellos están muy mal. Entonces, bueno, yo, digamos, no lo vería casi, no sé si verlo como una obligación, aquí tengo dudas, ¿eh? Quizá es una obligación, quizá es simplemente algo positivo que yo dé un paso hacia adelante e intente ayudar, ¿no? Y reparar. Pero tengo dudas, o sea, realmente tengo dudas. Lo que tengo claro es que en general, y esta es mi forma de pensar ya a nivel moral, como yo pienso que todo lo que tenemos es gracias a la suerte, no creo en el mérito, esto es una opinión muy personal, pero como no creo en el mérito, yo en general si veo a alguien que está peor que yo, por ejemplo veo a un mendigo borracho, yo no digo, ¡buah! Míralo, bebiendo, se está gastando eso en alcohol, como si tuviese el hombre la culpa de ser alcohólico. Yo intentaré ayudarle, le daré unas monedillas para que haga con ellas lo que quiera. Pues esto es lo mismo, o sea, yo creo que tenemos el deber moral de ayudar a los que están peor que nosotros. Esa es mi forma de verlo, no sé cómo lo ves tú. Sí, coincido con matices, ¿no? Por ejemplo, sobre el mérito, o sea, depende de cómo lo plantees. O sea, por un lado estoy de acuerdo contigo en el sentido de que podríamos reducirlo todo a suerte, ¿vale? O sea, dónde naces, quiénes son tus padres, cómo de listo eres, o si hablamos del esfuerzo, pues unas personas tienen más capacidad de esforzarse que otras, por pura genética. Entonces, conceptualmente estoy de acuerdo en que el mérito a ese nivel no existe, pero creo que a nivel social debemos actuar como si existiera, ¿vale? O premiar... Es un artificio, digamos, que utilizamos. Claro, o sea, debemos premiar a las personas con más mérito, con más competencia. O sea, llevado al absurdo, no diríamos que para volar un avión, bueno, vamos a elegir a cualquier persona independientemente del mérito o de la competencia, ¿no? Y pues no, tiene que pilotar el avión quien mejor sepa hacerlo y recompensarle por ello, ¿no? Y quien sea mejor piloto, pues seguramente ha estudiado más, ha esforzado más, y aunque detrás haya una gran parte de suerte, si no todo, tenemos que poner los incentivos como sociedad para tener la gente más competente en cada puesto, ¿no? Totalmente. Mira, para mí un muy buen ejemplo es el siguiente. Por ejemplo, yo puedo meter a un tío en la cárcel porque ha matado a alguien y yo lo meto en la cárcel porque creo
que es muy práctico para la sociedad que ese tío esté en la cárcel, porque probablemente igual tiene algún problema mental y puede matar a otra persona, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Pero yo no creo en el vamos a castigar a este tío que ha hecho eso porque se lo merece. Esa actitud, que es una actitud muy natural y muy humana, yo no creo en ella porque no creo que él se lo merezca en ese sentido, sino que él, por una serie de circunstancias, ha llegado ahí. Si tú hubieses estado en esas circunstancias, tanto genéticas como ambientales, habrías llegado ahí igualmente. Entonces, creo que ahí la compasión práctica es lo que debe primar. Es decir, te meto en la cárcel, pero no te voy a torturar. Ese es el melón del libre albedrío. Total. Claro. O sea, si no eres dueño de tus acciones, te vamos a meter en la cárcel, pero no para castigarte a ti, sino para proteger a los demás, ¿no? Es otro debate filosófico interesante y creo que tiene cierta conexión con la charla de hoy, ¿no? O sea, y entramos ya en la parte subjetiva y por un lado me parece muy lógico que los ciudadanos de países o sociedades que sienten que sus vidas son peores hoy por lo que hizo Occidente hace siglos, y puede que tengan razón, por supuesto, y aunque la gente que hizo el daño ya no existe y la gente que lo sufrió directamente tampoco existe, entiendo que se planteen esas reparaciones, ¿no? Pero también percibo a veces, incluso desde algunas personas en Occidente, que no buscan tanto reparación como venganza. De revancha. Revancha, sí. Y quizás porque en algunos casos no terminan de aceptar los valores occidentales y no quieren ver que esos valores triunfen, ¿no? Y si aceptamos que nuestros valores son mejores, que yo creo que en general sí, pues puede que otras culturas aprovechen eso para intentar cambiarlos, ¿no? O la duda de si son exportables nuestros valores a otras culturas. Pues quizás no. Mira lo que pasó en Afganistán. Se intentó quizás imponer valores como la igualdad de las mujeres, como que las niñas puedan estudiar, y en cuanto han podido, los han revertido, ¿no? Entonces, no sé cómo de posible es llevar estos valores a según qué culturas. De hecho, yo recuerdo ahora mismo un par de casos en los que ha funcionado eso y son casos en los que se ha exterminado a la población, básicamente, que es en el caso de Estados Unidos, la población indígena pues quedó en un reducto aislado y Estados Unidos en realidad es Europa. Y sí, iba a decir dos casos, pero no se me ocurren más. O sea, no, porque estoy pensando en el caso de América Latina, es muy diferente, porque en América Latina sí que hay zonas donde poblaciones indígenas se han mantenido mucho más, hay mucho más movimiento indígena. Y eso, claro, ahí está el choque cultural. La cultura es algo que evoluciona con el tiempo. De esto habla Joseph Henrich precisamente en otro libro que tiene estupendo, que no está traducido, que se llama The Secret of Our Success, el secreto de nuestro éxito, que habla de la evolución cultural, que si es un tema que os interesa, merece la pena leer ese libro porque explica cómo funciona y evidentemente es algo lento, que se va haciendo, no como la evolución biológica, que es mucho más lenta, pero que es algo que requiere tiempo y tú no puedes llegar y en 20 años pensar que va a cambiar un país, a no ser que te lo cargues por completo. Sí. O si bien decías antes que el colonialismo pues, se ha aprovechado claramente de países pobres o menos desarrollados que Occidente en su momento, no todos los colonialismos fueron igual de malos, ¿no? Y no es una justificación, obviamente, todos fueron dañinos, pero unos fueron más dañinos que otros. O no sé qué hubiera pasado en un universo paralelo si Inglaterra pues, no hubiera desarrollado ciertas infraestructuras, ciertas leyes, ciertas instituciones en la India, ¿no? ¿Estarían mejor ahora, peor? No lo sé. Y obviamente Inglaterra lo hizo por interés propio, ¿no? Le interesaba muy poco la población india como tal, pero no sé si con lo malo hubo también algo bueno a largo plazo o cuál habría sido el desarrollo por su cuenta. Es que realmente no se puede decir que se haya visto beneficiada o no. Por ejemplo, la India era una gran potencia cuando fueron los ingleses, obviamente no en comparación con los ingleses, pero era igual que China, que también fueron sometida de otra manera, ¿no? Comercialmente por los ingleses con las guerras del opio, eran grandes potencias. Estamos hablando de un 70% del PIB mundial en Asia, incluyendo India y China. ¿Qué pasa? Que a nivel tecnológico, por ejemplo, Europa sí que había evolucionado y llevó la industrialización. ¿A costa de qué? Pues a costa también de hacerles unos acuerdos maquiavélicos, o sea, a estos países, obligándoles a comprar ciertos productos, obligándoles a venderles ciertos productos muy baratos, utilizando la mano de obra barata. Y claro, por el camino sí, construyeron ferrocarriles, no por amor al arte, porque en esa época no había esa mentalidad que hay a día de hoy, ¿no? Sino porque para transportar mercancías, etcétera, etcétera. Entonces, bueno,
es como el Imperio Romano, ¿no? Nosotros al final somos producto del imperialismo romano en España. Nosotros éramos unos tíos con taparrabos cuando vinieron los romanos. Y los romanos hicieron las calzadas, trajeron las leyes, trajeron un montón de cosas que a día de hoy nos fascinan, ¿no? Pues bueno, y también trajeron pues mucha masacre y mucha imposición. Es muy complejo, no se puede reducir a buenos malos. Obviamente, sí, los historiadores, es verdad que hay cierto consenso en que el colonialismo tuvo un impacto neto negativo. Y esto yo voy con el consenso. No tengo ni idea, no soy historiador. Entonces yo, pues si los historiadores dicen eso, pues me lo creo. Sí, el efecto neto es negativo, lo cual no quiere decir que no haya habido cosas positivas que no justifican todo lo demás, ¿no? Eso es. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, imaginemos que hubiera sido al revés, ¿no? Y que hubiera sido China quien hubiese colonizado Europa, o lo hubieran hecho países árabes, ¿no? Como estuvo España, pero si hubiera sido más reciente, me refiero. ¿Crees que tendrían ellos la misma culpa, que sentirían la misma culpa por lo que hicieron sus antepasados, o que es un tema más de nuestra psicología occidental? Esto es muy interesante porque lo menciona Joseph Henrich en su libro, que la culpa es un sentimiento principalmente occidental. Es decir, cuanto más weird es un país, o sea, más occidental es, más culpa siente, ¿no? Y menos vergüenza. Y al revés, los países que no son occidentales sienten más vergüenza que culpa. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la culpa es algo que tú te generas sobre ti mismo. Yo qué sé, no vas al gimnasio y te sientes culpable, no porque te lo diga nadie, sino porque tú te sientes culpable, porque como individuo tú tendrías que estar haciendo esto, que eso es algo muy occidental. Sin embargo, un chino que no va al gimnasio, pues seguramente está muy relajado en su casa. Eso sí, le viene el hermano y le dice, ¿qué haces que no vas al gimnasio? Y ya le viene la vergüenza y dice, voy al gimnasio, ¿no? Esa es la diferencia principal. Las culturas no occidentales sienten mucha menos culpa. Y es muy curioso como países o regiones como China, que ha sometido, o sea, dentro de su territorio a mogollón de etnias, tal, o Japón, que en su día pues, fue imperialista y estuvo en todo el sudeste asiático y parte de China, o Rusia, o países africanos que han comerciado con esclavos a tutiplén, porque el esclavismo no es una cosa solamente europea. Los propios africanos dentro de África comerciaban con esclavos. ¿Sienten culpa? Pues aparentemente no mucha. O sea, cuando se ha investigado esto, ellos no tienen esta cosa de, uy, hemos hecho esto mal, lo tenemos que reparar. Es como, son más pragmáticos y más etnocéntricos, por decirlo de algún modo. La culpa es algo más occidental que viene principalmente del cristianismo y también de esta idea de moralidad universal que tenemos mucho en Occidente, pero que es algo muy raro fuera de Occidente, que es esta cosa de todos los seres humanos, por ser seres humanos, tienen ciertos derechos. Esto es algo muy único en la historia. Antiguamente, tú te preocupabas por los tuyos, los de tu clan y tu tribu, y el resto, en muchas tribus, esto igual lo hemos mencionado en algún programa, los de la tribu de al lado les llamaban directamente inhumanos, o sea, el nombre que les ponían eran de animales, inhumanos, monstruos, demonios o lo que fuesen. Entonces no había esta cosa universalista que autores, por ejemplo, como Steven Pinker lo menciona mucho en sus libros, ¿no? Que viene de la ilustración, de oye, no, tú eres, por ser una persona, me da igual que seas mujer, hombre, niño, anciano, tienes una serie de derechos inalienables y esto es así. Y esto es algo muy occidental y a mí es una de las cosas que más me gusta de la cultura occidental. Sí, buen punto. O sea, quizás alguien esté interpretando de esta charla que no deberíamos sentir culpa por lo que hicieron otras personas, pero no va por ahí, ¿no? O sea, creo que es bueno pertenecer a una cultura que tiene ese impulso de intentar corregir el daño que ha hecho a otras culturas, aunque nosotros, las personas vivas ahora, tú y yo, no hayamos estado involucradas, ¿no? Pero creo que esa culpa habla bien de nuestros valores. Y como decía, hay valores mejores que otros, pero quizá esa culpa se pueda volver contra nosotros y ser usada como arma arrojadiza por culturas que no sienten esa culpa por los daños que han causado, ¿no? Y esa es un poco la paradoja. Sí, esa es la paradoja. Esa es la paradoja de la culpa de Occidente, sí, señores. Bueno, y volviendo a las reparaciones, que decías que tiene sentido conceptualmente, pero claro, ¿cómo lo implementas, no? Ponías antes un caso muy directo, que era si tu padre o tu abuelo hubiera hecho algo al mío o al revés, pues ahí está muy claro quién se ve afectado, a quién hay que reparar. Pero claro, cuando hablamos de culturas o de países que ni existen en algunos casos o de regiones, ¿cómo se hace eso, no? Sí, porque además, si nos ponemos en plan estrictos desde el punto de vista lógico, si por ejemplo, si los aztecas, si los herederos de los aztecas nos pudiesen pedir reparaciones a nosotros, podríamos entrar en la cosa loca de nosotros pedir reparaciones a los árabes.
por la conquista de España cuando vinieron y nos invadieron, o a los romanos, o a los herederos de los romanos. ¿Dónde pones el corte? Claro, o incluso dentro de México, ¿no? O sea, las poblaciones masacradas por los aztecas pues tendrían que recibir reparaciones de los descendientes de estos, ¿no? ¿Y cómo haces eso? O en el caso de los españoles, pues todos los cruces que ha habido. Si te apellidas Vázquez y eres mexicano, toda tu familia es mexicana, los ancestros, pues seguramente eres descendiente de los conquistadores y fueron tus antepasados, los colonizadores, ¿no? Entonces, aunque estemos de acuerdo en el concepto, es muy difícil llevarlo a la práctica cuando hablamos de cosas que han pasado hace siglos. Yo creo que lo que piden ellos por hacer un poco el hombre de acero, ¿no? Esta cosa de principio de caridad y intentar ponerme en el lugar de esas personas, lo que piden es sobre todo reconocimiento. Porque el problema es que hay ciertos historiadores y divulgadores que se dedican a enmierdar. Intentar ocultar ciertas cosas que ocurrieron como si eso nos fuesen a salvar a nosotros. Todo este debate que hay ahora sobre el hispanismo, que si los británicos eran peores que nosotros, que si nosotros éramos peores, que si ellos eran mejores. O sea, ¿qué más da realmente? O sea, intentemos ser objetivos, vayamos a la historia lo mejor que podamos, intentemos ver lo que ocurrió allí, no pensando en pedir perdón ni en reparar, sino en reconocer, ocurrió esto. Yo creo que muchas veces la gente cuando tú le dices, esto es como cuando tú metes la pata con un amigo o con tu pareja, tú le dices, joder, sí, es verdad, hice esto, lo siento o no, pero lo hice, lo reconoces, eso ya es un alivio. Y muchas veces el problema es que desde Occidente tampoco se quiere reconocer ciertos hechos. Un poco por ponerme en ese lado, ¿no? Sí, o sea, creo que es bueno admitir la verdad lo más objetivamente que se pueda, sabiendo que cada uno interpreta la historia como le conviene, ¿no? Pero bueno, tenemos el caso también de Alemania, ¿no? Que reconoció el gran daño que hizo a los judíos, bueno, no solo a los judíos, pero principalmente a los judíos, y han pagado miles de millones como reparación, ¿no? Para intentar compensar ese daño, que obviamente no se compensa con dinero, pero ese reconocimiento público pues también importa, como dices, ¿no? Y más allá de eso, creo que es bueno pertenecer a una cultura que intenta ayudar a las zonas, a las regiones que sus ancestros han dañado. A los que están peor, simplemente. A los que están peor, sí. Y en parte están peor por lo que hizo Occidente y en parte por otros muchos factores que no tienen nada que ver con Occidente, ¿no? Pero intentar ayudar a los menos favorecidos siempre es bueno. Bueno, ¿qué más, Val? ¿Qué nos queda por comentar? Bueno, hay un factor adicional que yo creo que hace que también nos culpen, ¿no? O nos culpemos desde dentro, que es mucho más reciente, que es lo que mucha gente le llama el neocolonialismo. Es decir, Occidente muchas veces utiliza su poder militar, económico, cultural para influir de una manera que les venga bien. Y esto no tampoco, o sea, habría que ser ingenuo para pensar que esto no ocurre. El poderoso siempre intenta, de algún modo, por muchos valores occidentales que sirvan de contrapeso, porque obviamente la sociedad occidental está mirando a los políticos, por ejemplo, a ver qué hacéis en Irak, qué hacéis en Vietnam, qué hacéis tal, pero luego la realidad es la realidad. Y muchas veces el poderoso se aprovecha, y eso es así. Y también es verdad que muchas veces en la historia reciente los países más pobres se han aprovechado, entre comillas, de la riqueza de Occidente. Gracias al comercio, gracias a la ayuda. Bueno, pues ahí hay pues como todo, la realidad es mucho más compleja siempre de lo que nos la pintan. Y ni somos buenos ni somos malos. Hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas. Y al revés. Claro, pero volvemos a lo mismo. O sea, todos los países usan el poder que tienen. O sea, China está usando su poder, que cada vez es mayor, pues para avanzar sus intereses en África, en Asia. Rusia lo mismo, usa el poder que tiene y la amenaza nuclear para expandirse y ganar más poder. Y quizá la gran lección de la historia es que los países o los grupos que han acumulado poder lo han usado en beneficio propio y en detrimento de los demás, ¿no? Inicialmente explotando a los vecinos y con el tiempo explotando a sociedades lejanas. Y esto es criticable, por supuesto, pero dada esta realidad, yo prefiero, por el tema de los valores, de los mejores valores que decíamos antes occidentales, prefiero que los países más poderosos sean occidentales. O sea, me preocuparía mucho que Irán, por decir algo, fuera el país más poderoso del mundo. O sea, creo que eso sería mucho peor que si lo es los Estados Unidos, ¿no? Que tiene sus problemas, por supuesto, pero bueno, que han sido un aliado, un defensor de los valores occidentales en el mundo, han tenido un papel protector o disuasorio y creo que ha tenido una parte beneficiosa. Y veremos qué pasa ahora con un Trump, con un presidente que tiene la idea equivocada, a mi parecer, que el mundo se ha aprovechado del buenismo estadounidense y que ahora solo se preocupe
de su país y use mucho más su poder para extorsionar, para amenazar, sin ese contrapeso de los valores occidentales, ¿no? Que nadie respeta al 100%, por supuesto, pero que, bueno, al menos los presidentes anteriores fingían al menos considerar estos valores en sus decisiones. Y Trump como que ya ha dejado claro que esto de los valores no va con él, que solo le importa el poder y bueno, eso abre un escenario geopolítico peligroso para el mundo y puede ser un paso atrás en muchos aspectos. Claro, ya son valores más nacionalistas que se separan un poco de los valores occidentales de la Ilustración, que obviamente, claro que el nacionalismo ha sido importante desde la Ilustración, pero siempre había esa macromoral, por ejemplo, todas las instituciones que mucha gente odia, como la ONU, la OTAN, la OMS, todas estas instituciones vienen de esa mentalidad de, ostras, queremos hacer un mundo mejor para todos y bueno, pues vamos a intentar equilibrar las cosas, ¿no? Claro, mucha gente les ataca por su hipocresía, lo que tú dices, pero hay que pensar de una manera pragmática. Por muy hipócrita que sea Estados Unidos y por mucho daño que haya hecho en el último siglo, probablemente el bien que ha hecho es infinitamente superior. Pues generando esos equilibrios de poder, por ejemplo, y no permitiendo que ciertas cosas, que ciertas culturas mucho más dañinas. Culturas es un poco peligroso aquí, porque hay veces que ya no es tanto la cultura, sino que es el gobierno. Porque claro, por ejemplo, la cultura de Corea del Norte, ¿es tan dañina como su gobierno? Yo espero que no, sinceramente. Bueno, gobiernos autoritarios con una mentalidad completamente nacionalista que le importa todo un pimiento, pues no queremos que ese tipo de países tengan mucho poder. Sí, o sea, yo entiendo los argumentos de la hipocresía porque es verdad, ¿no? Pero bueno, tenemos que preguntarnos cuál es la alternativa. O sea, claro. Y creo que es bueno que al menos tengamos unos estándares de referencia, ¿no? Que al menos en Occidente pensemos, yo que sé, que es bueno que la gente participe en las decisiones del gobierno. Creemos en la democracia, aunque no sea un modelo perfecto, ni haya democracias perfectas, pero esta idea occidental, ¿no? De la antigua Grecia, pues no es evidente todavía en muchas culturas. Y bueno, ha habido dictaduras terribles en Europa hasta hace muy pocos años, pocas décadas, incluyendo España. O sea, todo esto que estamos comentando, ¿no? Estos valores, pues son recientes desde el punto de vista de aplicación práctica. Hay muchas fuerzas que los atacan y creo que es algo que debemos defender, ¿no? Pero bueno, no sé si hemos arreglado el mundo. Si quieres lanzar algún mensaje final para que la gente reflexione sobre todo esto, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que la gente lo que tiene que hacer es, en vez de acogerse a los eslóganes del divulgador de turno, del político de turno, es intentar pensar un poco por sí mismos y que no es nada complicado hoy en día que tenemos la inteligencia artificial que le lanzas 4 deep research con ChatGPT y te da un montón de información valiosa y pensar por nosotros mismos. Y cuando tú haces esa investigación te das cuenta de que ni unos tienen razón ni otros tienen razón. Ni Occidente es la mierda de la mierda, ni Occidente es maravilloso y todo es perfecto, ¿no? Y hay muchos matices y ahí en los matices está la verdad realmente. No podemos... la verdad nunca es un eslogan, nunca es un... No se puede resumir la realidad en 3 frases. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es como estoy ahora, ya sabes que estoy con el tema del curso de pensamiento crítico, ahora mismo me sale por ahí el mensaje, más por el piensa por ti mismo e investiga estas cosas si tienes interés. Así es, y eso es lo que intentamos con estos episodios, ¿no? Así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Tenemos que hablar del libre albedrío un día. Sí, es un tema muy interesante, ¿eh? Que, o sea, para mí es un poco como la meritocracia que vimos antes, ¿no? Que hay 2 niveles en el debate, el filosófico, donde me parece lógico argumentar que no tenemos libre albedrío, y luego está el práctico, ¿no? Donde creo que tenemos que vivir como si sí lo tuviéramos, porque si no hay una serie de problemas, ¿no? Venga, pues un debate un día de... Venga, pues que la audiencia nos diga si es un tema que le interesa y profundizamos en un episodio futuro. Un placer como siempre, Val, y hasta la próxima. Igualmente, Marcos. Chao.